Hola, ¿qué tal mis estimados y mis estimadas? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? Les mando un saludote como siempre. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta penúltima clase del semestre. No cabe duda que el tiempo vuela, se va volando, híjole. Cómo me encantaría que el semestre tuviera más semanas, que pudiéramos alargarlo un poco más para ver más temas con mayor profundidad, para compartirles más memes, pero pues ya tenemos que ir cerrando el semestre, así que vamos a meterle vamos a apretarle el acelerador y ya pues vamos a aprovechar estas dos últimas clases que tenemos en esta semana. El día de hoy vamos a empezar a hablar de la Guerra Fría. Vamos a ver cosas bastante interesantes. Ya nos quedamos en la clase pasada, mencionamos más o menos de qué se trataba este conflicto, de cómo al finalizar la Segunda Guerra Mundial, cuando ya desaparece ese enemigo en común que tenían los aliados, o sea, Estados Unidos sobre todo y la URSS, que eran las potencias políticas y económicas del momento, pues cuando ya no tienen a este enemigo en común que es Hitler, la Alemania nazi, pues se quedan ahora sí que viéndose fijamente y se dan cuenta de que pues ambas son potencias y tienen modelos distintos, maneras de ver el mundo, y ambas son potencias que buscan imponer ese modelo político, económico en las demás naciones del globo terráqueo. Entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente cómo fue ese conflicto que se llama Guerra Fría, porque vamos a ver que nunca se enfrentaron directamente estas dos grandes superpotencias, pero sí influyeron se enfrentaron indirectamente, inmiscuyéndose en otros países, ya sea del continente asiático o del continente europeo o en América Latina. Entonces vamos a ver cuáles fueron las características de este conflicto y cuáles fueron algunas de sus consecuencias. Como es un tema largo, vamos a ver la mitad en esta clase y la otra mitad la dejamos para la siguiente. Y pues como siempre, comenzamos. Entonces así, ya saben, me encanta poner memes de Marvel. Pues tenemos a dos representantes de los dos bloques, que es el bloque oriental y el bloque occidental. Creo que los debí haber puesto al revés, pero bueno, ya ni modo. Vean nada más, aquí tenemos a los dos representantes en su momento al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Por un lado tenemos a la derecha al presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman. Él, pues aquí representando al Capitán América, representaba esta visión del mundo capitalista que proponía lo siguiente: en primer lugar, la igualdad de todos ante la ley, la soberanía popular, o sea, repúblicas democráticas, la división de poderes, la propiedad privada, el libre mercado con una participación estatal moderada que simplemente garantizara el desarrollo de la infraestructura y el bienestar social. Y esto es lo que resume en pocas palabras el modelo capitalista que era defendido y promocionado por Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Harry S. Truman es presidente. Pero tenemos por otro lado a Stalin representando al final de la Segunda Guerra Mundial el modelo socialista soviético, que se basaba en los siguientes principios. Proponía la igualdad económica, la abolición de la propiedad privada y por ende de las clases sociales, la desaparición del libre mercado, porque es el Estado el que controla o regula la economía, la dictadura del proletariado y finalmente la planificación estatal de la economía, como ya mencionábamos. Entonces vean nada más, tenemos a estos dos contendientes al finalizar la Segunda Guerra Mundial, que van a tratar de imponer sus modelos o sus visiones del mundo en todos los países del mundo. O sea, son visiones universales internacionales que tratan de expandirse, que no se contentan con quedarse solamente en sus naciones, sino que las intentan expandir por todo el globo terráqueo. Entonces tenemos a estos dos personajes que representaban a dos naciones que antes eran muy amigas,
Pero nada más se acabó el conflicto, nada más derrotaron a Hitler y ay, caray, así como le dice la canción de Frozen, ¿no? Solíamos ser amigas y ya no más, no entiendo lo que pasó. Pero bueno, nosotros sí entendemos qué fue lo que pasó, que ya al culminar la Segunda Guerra Mundial, y aquí lo estamos viendo, pues estas dos potencias tenían modos de ver el mundo que eran irreconciliables, eran completamente opuestos. Ahora sí que eran como el agua, el aceite, no se podían mezclar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver primero cómo fue Estados Unidos tratando de influenciar, de llamar la atención o atraer a otros países a su equipo capitalista. Entonces tenemos que Estados Unidos en los años 40 va a basar este intento de detener el comunismo al otro lado del océano Atlántico, es decir, en el continente europeo y asiático sobre todo. Lo va a basar este esfuerzo en la que se conoce como la doctrina Truman, que se llama así obviamente en nombre del presidente Harry S. Truman, y él enunció esta doctrina en 1947, la cual en pocas palabras buscaba invertir grandes cantidades de dinero y también fortalecer militarmente a las naciones europeas que habían salido de la Segunda Guerra Mundial y que estaban bien quebradas. Entonces lo que busca es eso, precisamente, o sea, fortalecer económica y militarmente a las naciones que están al otro lado del océano Atlántico, sobre todo en Europa y en Asia. Aquí tenemos un meme, o sea, vean nada más. Aquí hay muchos memes de Marvel, ya saben que yo soy fan de Marvel, entonces vean, aquí sería como, imagínense la voz de la tía May. Para mí esta es la mejor tía May de todas las que hay en el universo de Marvel, de los 3 Spider-Mans. Dice, ten hijo, lo necesitas más que yo. Estados Unidos diciéndole pues a Europa, pero derrotamos a la Alemania nazi. Sí, pero no a la URSS. Entonces, ojo, perdón, pero debo aclarar que puse la bandera de la Unión Europea, lo cual es un anacronismo porque pues la bandera todavía no, si no me equivoco, todavía no estaba esa bandera. Entonces ahí disculpen, pero no encontré otra manera de representar a Europa. En fin, o sea, esto representa esta visión, esto que acabamos de decir de cómo Estados Unidos pues le tiene que dar dinerito a Europa, sobre todo para buscar reconstruirla, a fin de que estas naciones occidentales no sean un caldo de no estén en condiciones propicias para el desarrollo de revoluciones socialistas, o que no estén tan débiles militarmente hablando como para que la URSS las invada. Entonces la doctrina Truman busca esas dos cosas, como ya dijimos: fortalecer económica y militarmente a otras naciones en el continente europeo, sobre todo, pero también en el asiático. ¿Y cómo se va a materializar esta doctrina? Pues a través de dos programas. El primero va a ser el Plan Marshall, así como Marshall de How I Met Your Mother. Es una serie súper genial, la recomiendo, véanla. No sé por qué, pero me han dicho algunos familiares que me parezco a Marshall. Ni idea. Ustedes los que han visto la serie, por favor, ahí en sus comentarios se pueden decirme si creen que es cierto lo que me han dicho algunos de mi familia, que me parezco a Marshall. Aunque no soy tan alto. En fin, cerramos paréntesis. Plan Marshall también era conocido como el European Recovery Program, o sea, el plan de reconstrucción europea, y este se aplicó durante pues 4 años, de 1948 a 1952, y en pocas palabras fue el plan económico de Estados Unidos para pues reconstruir Europa. Le invirtió grandes cantidades de dinero, como dijimos, porque, bueno, antes que nada, ese es el verdadero Marshall.
al que hace honor el nombre del Plan Marshall. Era el secretario de Estado de Estados Unidos. Entonces vean, pues Europa había quedado devastada después de la guerra, o sea, ese torbellino llamado Hitler o el nazismo, pues realmente vino a traer destrucción en Francia, vino a traer destrucción en Inglaterra, en Londres, vino a traer destrucción en Bélgica, etcétera, etcétera. Y pues esas, o sea, vean nada más la siguiente imagen, porque a veces no captamos, decimos, sí, pues nada más así como que se lee bien bonito en la letra, pues Estados Unidos con el Plan Marshall ayudó a reconstruir Europa. Pero vean nada más, vean la siguiente imagen. Vean, o sea, vean cómo quedaron las ciudades después de los bombardeos. Esta es una ciudad alemana, no me acuerdo el nombre, honestamente se me fue, pero está ubicada en la Alemania Occidental, que es la parte de Alemania que se le va a repartir a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero vean nada más los edificios cómo quedaban después de los bombardeos. O sea, era una cosa espantosa. Imagínense vivir ahí y regresar y ver así un lugar, o sea, desolador. O sea, es un escenario apocalíptico que a cualquiera lo dejaría sin aliento. Si tú vivieras ahí te quedarías, o sea, súper conmovido. Entonces, realmente, pues Europa sí estaba en ruinas. O sea, es lo que hemos dicho, la ventaja de Estados Unidos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, pues es que las dos guerras mundiales principalmente no llegaron al continente americano. O sea, incluso México, ¿no? Pues ahora sí que ahí dice, generalmente escuchamos el dicho, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, pero en este caso, pues fue una gran ventaja, ¿no? Porque realmente en ninguna de las dos guerras mundiales Estados Unidos fue invadida, no fue invadido, hubo planes, ojo, por cierto, no lo llegué a mencionar, pero hubo planes por parte del Imperio japonés de llegar a atacar a Estados Unidos a través de Baja California. Pero ese ya es otro tema del que seguramente ustedes podrán investigar, de los posibles intentos por parte del Imperio japonés de atacar a Estados Unidos a través de nuestra península de Baja California. Y de hecho por eso Estados Unidos envió como una expedición aquí militar y para cuidar, ¿no? Que no hubiera una invasión japonesa. Y no estar desprevenidos. Pero eso es un tema aparte, ustedes pueden investigar o podemos hablar fuera de las clases sobre este tema. Si ustedes me preguntan, con mucho gusto les podré dar más información. Pero bueno, ahora sí, como decía, ahora sí que en este caso México es muy afortunado, o fue afortunado en el caso de las dos guerras mundiales, de tener a Estados Unidos al lado, que era la superpotencia. Y pues Estados Unidos, volviendo al tema, Estados Unidos pues tuvo esa ventaja, no se libró la guerra en su territorio sino en Europa, pero por eso de todos modos, aunque no fue su territorio el devastado, le interesaba bastante que los países de Europa occidental sobre todo se levantaran de nuevo económicamente, para que no fueran, como dijimos ya antes, caldo de cultivo para revoluciones socialistas o la invasión de la URSS. Entonces lo que va a hacer es le va a meter billete. Vean nada más a la izquierda, tenemos ahí en el mapa cuáles fueron los países principalmente beneficiados por el Plan Marshall o el plan de recuperación o reconstrucción de Europa. Y no puse ahí la tablita, pero más o menos recuerdo que ustedes ven ahí los países que están coloreados de verde, pues fueron los receptores de las grandes sumas de dinero por parte de Estados Unidos. Si se dan cuenta, los principales beneficiados fueron a Gran Bretaña y Francia, y si se dan cuenta también lo que era la Alemania Occidental. De hecho, la Alemania Occidental, por ejemplo, recibió como 500 millones de dólares. Francia y Gran Bretaña recibieron más de 1.000 millones de dólares. De hecho, como entre 1.300, ambos por ahí rondan. Entonces vean nada más qué cantidad tan exorbitante. Realmente
le metió bastante dinero a Estados Unidos porque le urgía contener el avance del comunismo. Y ahí a la derecha tenemos como un panfleto, un anuncio, pues, un anuncio que promocionaba el plan Marshall en Europa, ¿no? Y ahí dice, whatever the weather, we only reach welfare together. Entonces, o sea, cualquiera que sea como el clima, solo vamos a alcanzar el bienestar juntos. Esa era la idea, ¿no? Pero realmente había, o sea, sí, se ve muy bonito y todo, pero había un interés por parte de Estados Unidos de que no avanzara el mal del comunismo hacia Europa. Entonces, porque pues en Europa Occidental era la zona donde predominaba la influencia de Estados Unidos, porque ya Estados Unidos había desplazado a Gran Bretaña, el Imperio Británico, como la superpotencia capitalista occidental. Entonces hay un interés de por medio, claro que sí, y recordemos que el interés por parte de Estados Unidos de frenar el comunismo está desde la Primera Guerra Mundial, desde 1917, cuando ocurre la Revolución Rusa, las dos, ¿no? La que es en febrero y la otra en octubre. Y luego que hay ahí en la misma Rusia un intento por deshacer el gobierno soviético. Pues recuerden que Estados Unidos ya envía tropas, al igual que otras naciones occidentales como Francia, Gran Bretaña, para pues derrocar al ejército rojo. Ellos envían pues soldados al ejército blanco y bla bla bla. Entonces desde entonces ya Estados Unidos, desde 1917-18, ya estaba ahí buscando Estados Unidos frenar el avance del comunismo, y por eso se empieza a delinear el cordón sanitario, ¿se acuerdan? Ya sí lo vimos hace varios meses. Este cordón sanitario que luego se va a transformar en el telón de acero o de hierro, ¿no? Que es el que divide a los países capitalistas de los comunistas en Europa. Y otra cosa, la aplicación del plan Marshall fue muy de la mano también de otros acuerdos que se establecieron en la famosa conferencia de Bretton Woods, la cual se llevó a cabo del 1 al 22 de julio de 1944. Se llama así Bretton Woods porque ese es el nombre del complejo hotelero donde se llevan a cabo estas reuniones en New Hampshire. Se reunieron representantes de más de 40 países, creo que fueron como 44 si no me equivoco, y no sé si estén todos aquí, los pueden contar si están aburridos, si es como que no saben qué hacer, pónganle pausa y cuéntenle a ver si son 44. Según yo son 44, aunque no estén en la foto, pero creo que están en la foto todos. Y aquí están los delegados, ¿no? Esta conferencia fue promovida por la Sociedad de las Naciones Unidas, o lo que era el proyecto ya de las Naciones Unidas, porque estrictamente hablando es hasta 1945 que se va a firmar pues la Carta de las Naciones, pero se reúnen varias de estas naciones que ya estaban interesadas en promover la paz y el desarrollo económico en el mundo capitalista, obviamente. Y se van a reunir. Vean, por ejemplo, ahí vemos ahí en la foto varias naciones. Se ve en Panamá, yo alcanzo a ver Luxemburgo, Irak. ¿Qué más? Creo que dice Nicaragua, India, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Canadá. Si alguien más ve ahí, pues ahí lo pueden poner, no sé. El punto es que se reunieron más de 40 naciones. Y aquí de verdad, esta conferencia fue súper importante y nos sigue afectando hasta el día de hoy. Seguramente ustedes ya habrán escuchado de estas dos instituciones que yo podría decir que son las que definen el rumbo del planeta fácilmente. Ahora sí que, como dice el dicho, ¿no? Tú sigue donde va ¿Cómo dice el dicho? Ya no me acuerdo el dicho, ¿no? O sea, ve a donde va el dinero. Entonces, estas dos instituciones tienen un poder enorme. Un poder enorme. Entonces,
estas dos instituciones se van a establecer en la conferencia de Bretton Woods, pues como las rectoras de este nuevo orden mundial capitalista liderado por Estados Unidos. Entonces, estas son las dos instituciones que no podemos perder de vista: el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y es en esta misma conferencia también, pues, donde se va a definir que el dólar va a ser, pues, la moneda principal, ¿no? O sea, la moneda de cambio, la divisa internacional. Aquí es donde se define el dólar, y obviamente esto va a beneficiar a Estados Unidos. Y pues obviamente lo hace así porque Estados Unidos está imponiendo su modelo económico y está viendo por sus intereses. Pero bueno, pues las demás naciones que estuvieron representadas en la conferencia acuerdan esto, y a partir de entonces es que el dólar alcanza un lugar primordial. Y hasta la fecha, aunque ya hay nuevos paradigmas, ¿no?, económicos. Pero bueno, eso ya es otra cosa con lo del Bitcoin y todo eso. Hay cosas muy interesantes que están sucediendo actualmente. Los intentos de otras naciones por destronar el dólar, ¿no? Entonces, pues gracias a esto, en la conferencia de Bretton Woods, pues Estados Unidos ahora sí que como el rey Joffrey se sienta en el trono y se convierte pues prácticamente en el líder indiscutible del bloque occidental capitalista. O sea, él gobierna, maneja las instituciones económicas más importantes, ya lo dijimos: Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Y pues este nuevo orden económico internacional está centrado en su moneda, en el dólar estadounidense, y pues él las tiene las de ganar. Pero bueno, no solamente Estados Unidos establece este programa, el Plan Marshall, ya lo mencionamos, el Plan de Recuperación Económica Europea, sino también establece una organización militar que es muy importante, que en inglés las siglas son, bueno, por sus siglas se conoce como NATO, pero en español la conocemos más bien como la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y este tratado se va a firmar el 4 de abril de 1949. Ahí tenemos al presidente otra vez, el presidente Truman, pues firmando este tratado con otros representantes de varios países que van a ser los primeros en integrarse a este tratado, que es de carácter pues militar. Es una alianza militar en pocas palabras. Y pues los primeros que se van a integrar a este tratado van a ser, pues ahí podemos ver en el mapa, bueno, no aparece en el mapa pero empezamos por Estados Unidos y Canadá. Son de los fundadores. Luego podemos ahora sí ver en el mapa, están Francia, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Italia, Islandia, Noruega, Luxemburgo, Portugal. ¿Quién más? Holanda, Países Bajos y Grecia, ¿no? Y ya después se van a añadir otros, y los que vemos en color azul bajito son los que se añaden en otros años. Por ejemplo, ahí tenemos a Turquía. Y pues sí, Turquía, ¿no? Y bueno, Turquía y Grecia se integraron en el 52, la Alemania Occidental en el 55, si no me equivoco. Y finalmente ahí nos dice que la España hasta no alcanzo a ver, está muy chiquito, pero 1952 creo que dice, no sé. Bueno, ustedes ahí podrán corregirme. El punto es que también España se va a integrar en esta organización del Tratado del Atlántico Norte, pero no va a ser la única alianza que Estados Unidos va a establecer, porque pues lo que le interesa es que el comunismo no se expanda en ninguna parte del mundo. Entonces lo que es la parte de la OTAN o la NATO en inglés, se va a establecer la que en inglés se conoce como SEATO, por sus siglas en inglés, Southeast Asian Treaty Organization. Y va a estar integrada, pues como su nombre lo dice, por varias naciones que integran el sudeste asiático. Por ejemplo, pues Australia, Camboya,
Bueno, eso estoy viendo ahí, ¿no? Indonesia, Birmania, Burma creo que es Birmania, Japón, Laos, Malasia, Nueva Zelanda, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Vietnam del Sur, Taiwán, Tailandia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la OTAN, tenemos la SEATO, que es otra organización militar de defensa para frenar el avance del comunismo, pero también en Medio Oriente Estados Unidos establece otra organización que se llama la CENTO, o creo que también se conoce como METO o CENTO por sus siglas en inglés, Central Treaty Organization, o también se conoce como el Pacto de Bagdad o Middle East Treaty Organization. Y este estuvo integrado por naciones como Irán, Irak, Turquía, Pakistán y Reino Unido. O sea, siempre como que Reino Unido va a apoyar a Estados Unidos, ¿no? Van de la mano, son primos hermanos. Y bueno, o sea, la URSS no se va a quedar atrás, obviamente. Vamos a ver que así como la URSS va a desarrollar sus propios programas en competencia a los programas de Estados Unidos. No olvidemos que una vez que se acaba la Segunda Guerra Mundial, se establecen varias naciones comunistas en Europa del Este. Polonia, por ejemplo, en 1947, Alemania Oriental en 1948, ¿quién más? Vemos ahí también Checoslovaquia en 1948, Hungría en el 49, Bulgaria en el 46, Rumania en el 45. Entonces varias naciones se vuelven comunistas y todas forman parte del bloque oriental comunista. Yugoslavia es un caso aparte, ¿no? Es un país comunista no alineado. De hecho fue el primer país de Europa, de la zona de los Balcanes comunista, que tiene un gobierno comunista encabezado por este dignatario Tito. Pero es un caso aparte. Todas las demás naciones que vemos ahí de rosita pues se alinean en el bando de la URSS. Y son estas mismas naciones, la mayoría, vamos a ver ahorita, las que van a participar en los tratados económicos y militares que establece la URSS. En primer lugar, tenemos que la URSS crea vamos a decir, el equivalente del Plan Marshall, ¿no?, que propuso Estados Unidos, solo que en este caso se llama el Consejo de Ayuda Económica Mutua, o también conocido por sus siglas, supongo en ruso, Comecon, el cual se forma en 1949 y cuyos primeros miembros fundadores fueron, pues aparte de la URSS, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumania, la Unión Soviética, ya dijimos, Albania, y después, creo en el 50, se va a añadir la República Democrática Alemana. Entonces son las naciones que están de rojo. Ojo, se llama este programa se llama Comecon, pero no se confundan, no nos estamos refiriendo a la Comic Con de San Diego, pero estoy seguro de que al menos así se les facilitará recordar esta alianza económica, porque suena muy parecido a Comic Con de San Diego. Por cierto, nunca he ido a la Comic Con, ojalá un día se me cumpla el sueño de ir, estaría súper padre, ¿no? Y aparte de si el equivalente soviético del Plan Marshall fue el Comecon, pues el equivalente soviético de la OTAN principalmente pues va a ser que se conoce, yo no sé leer ruso, si alguien se lee ruso por favor díganos, ahí están las letras rusas, va a ser el Pacto de Varsovia, ¿no? Este va a ser el equivalente soviético de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, solo que este Pacto de Varsovia también es conocido como el Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, 14 de mayo de 1955. Perdón, no sé por qué me dio la locura de hablar como en esos doblajes medio raros, ¿no?
O sea, para acá, es que el título suena como muy, muy feliz, bien happy, acá toda la cosa, como tratado de amistad, ¿no? Se oye muy bonito el título, pero así como que, bueno, a primera vista, a mí me da la impresión de que cuando lees este título te imaginas algo así, ¿no? ¿De qué es el Pacto de Varsovia o el Tratado de Amistad? No, pues yo creo que la primera impresión que nos deja es que es algo como esto, ¿no? ¡Ay, qué horror! Me da mucha risa, así chalalalala. Entonces así como muy muy feliz, o sea, bien bien bonito, con arcoíris y toda la cosa, el Pacto de Varsovia. Pero en la realidad, ¿qué era el Pacto de Varsovia? Pues era esto, ¿no? Así es, ni más ni menos. El Pacto de Varsovia es una alianza militar. Entonces, para eso era para la guerra, para entrarle ahora sí las ráfagas de balazos si era necesario, lamentablemente. Pero eso era, o sea, suena muy bonito, pero esa era la realidad. Era una alianza de tipo militar. Estar preparados para la guerra con el otro bando, que es el bando occidental capitalista liderado por Estados Unidos. Entonces volvemos a este mapa. Ahora sí que vemos aquí visualizándose los miembros del Pacto de Varsovia, que son los países que están coloreados de rojo. Los primeros que se van a integrar son los que están de color rojo fuerte, que son la URSS, Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria. Albania ahí está rayado con blanco y rojo, pero se va a desligar del pacto en 1968 y después también se va a integrar a la Alemania Oriental en 1956. Entonces estos países son los que integraron esta alianza militar que está ahí para hacerle frente a la OTAN. Entonces si se dan cuenta, es como, amé esta serie, perdón, pero me encantó esta serie. Y pues la actriz es bellísima, es increíble, Ann Taylor. Entonces, perdón, me emocioné demasiado. Pero esta serie, creo que en esta escena refleja cómo fue la Guerra Fría, ¿no? Y qué interesante. Es bastante precisa la ilustración, ya que pues en esta escena vemos a una representante de Estados Unidos, a un representante de la Unión Soviética, ¿no? Entonces así más o menos estuvieron Estados Unidos y la Unión Soviética. Si uno movía la pieza, pues al otro le tocaba. O sea, moviendo pieza tras pieza, movimiento tras movimiento, tratando de contener el avance del enemigo a fin de derrotarlo. Ya sabemos que al final, pues va a ganar el bando capitalista, pero todavía no nos adelantemos, ¿verdad? Por el momento así están. Yo doy un paso, tú das otro paso. Si tú, Estados Unidos, creas el Plan Marshall, yo creo el Comecon. Si tú, Estados Unidos, creas la OTAN, pues yo creo el Pacto de Varsovia. Y así sucesivamente. Pero no solamente fue una pues guerra de tratados, o sea, de papeleos, de documentos formales, sino que se tradujo en una verdadera lucha armamentística. O sea, se están preparando para lo peor. Y lo peor es esto. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial, en 1945, por primera vez el mundo conoció la fuerza de la bomba atómica, la destrucción, la tragedia. Aquí vemos una foto de la bomba atómica que va a ser lanzada, ¿no? Ya vimos que estas bombas atómicas son lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Ya vimos un poco de esto, de la gran destrucción que dejó este aparato, el resultado de los avances científicos y tecnológicos. Entonces, no olvidemos eso. En la Segunda Guerra Mundial, al final, fue cuando se prueban por primera vez estos artefactos tan catastróficos. Pero a partir de entonces, bueno fuera que se hubieran detenido ahí, pero la ciencia siguió avanzando. Y ambos bandos, bueno, primero Estados Unidos fue el primero en poder detonar una bomba atómica. Y la URSS, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, pues ve esto como una gran amenaza. Y sabe que no puede perder el tiempo. Y también pues va ahora sí que a apoyar a sus propios científicos para poder desarrollar igualmente una bomba nuclear.
Entonces la Unión Soviética lo va a lograr también. Va a detonar el 29 de agosto de 1949 su primera bomba nuclear, que era la RDS-1. Era esta bomba que ustedes ven al lado izquierdo, bastante rechonchita si se dan cuenta. Y ahí vemos un ensayo, ¿no? Un ensayo de su detonación a la derecha. Pero la cosa no se queda así, o sea, van a empezar, o sea, una guerra, un intento de yo tengo la bomba más grande. O sea, si tú construyes una bomba más potente, pues yo también. Y si tú haces una más grande, pues yo la hago más grande. Y si tú quieres ir al espacio, pues yo también voy al espacio. Entonces es una guerra como, perdón, pero parece como una guerra de niños chiquitos, ¿no? Como de, no, mi juguete es más grande, no, mi juguete es más grande. Entonces suena a lo mejor ridículo, pero creo que en parte sí describe como esta competencia hasta cierto punto vana y que nos deja así con preguntas de por qué, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo como seres humanos podemos llegar a tener esas rivalidades horribles? O sea, no sé. Y no hemos cambiado mucho, realmente. Llegamos a odiar al otro, porque piensa diferente a nosotros, ¿no? No sé. Entonces, aquí está, empiezan a competir. La Unión Soviética ya produjo en el 49 su primera detonación nuclear. Pero vean nada más esta. O sea, no se quedaron con la bomba atómica que se desarrolla en la Segunda Guerra Mundial, sino que la van a perfeccionar Estados Unidos en 1 de noviembre de 1952. Vean esta imagen. Vean nada más. O sea, hasta dónde llega el hongo que suelta la bomba, ¿no? O sea, el rastro de la bomba de la detonación. Pero esta se conoce como la primera bomba termonuclear o de hidrógeno, también conocida como Ivy Mike. Esta fue, fíjense bien, escuchen bien el dato que les voy a dar. Esta bomba produjo una fuerza, si no me equivoco, de 10.4 megatones, que más o menos equivalía, o sea, en pocas palabras, era más o menos como 650 veces más potente que las bombas que habían sido lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, otra vez lo voy a repetir, 10.4 megatones aproximadamente fue 650 veces más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Vean nada más, o sea, la capacidad de destrucción. La bomba de hidrógeno. Y les voy a poner un pedacito de lo que fue grabado, de la grabación de cuando fue detonada esta bomba. Es impresionante, lo que te deja pensando muchas cosas de cómo el ser humano es capaz de destruirse, ¿no? O sea, tenemos la capacidad de destruirnos a nosotros mismos. Entonces, no sé, es una paradoja como el ser humano es tan inteligente y tan malvado a la vez. Tan brillante y tan terrorífico al mismo tiempo. Vean, les voy a poner aquí un video increíble. Me recuerda mucho como a las películas de cuando surgió Godzilla, no sé por qué. Ahí está, vean el origen de Godzilla en un universo alterno. ¡Wow! Si esto no los asombra, no sé qué más podría asombrarlos. Para mí me asombra muchísimo. Si no me equivoco, no me acuerdo dónde fue lanzada exactamente, pero creo que la isla donde la lanzaron desapareció completamente. Entonces, ese es el poder de la bomba de hidrógeno. Y de hecho, al año siguiente, la URSS misma también detona su primera bomba de hidrógeno. Entonces, o sea, así quedaron los dos. Yo creo que así quedaron los científicos y todo el mundo, quienes supieron, ¿no? Quienes vieron ambas detonaciones de la bomba de hidrógeno, de las bombas de hidrógeno. No me acuerdo bien si no se ha vuelto a
después de estas bombas de hidrógeno no se han vuelto a ensayar con ellas. No lo sé, honestamente, no recuerdo bien el dato. Pero así quedaron, o sea, sorprendidos realmente ambos bandos por el poder que tenían, la capacidad de destrucción masiva. Y es que se dieron cuenta, fíjense bien, aunque ambas potencias estaban, como decimos, inmiscuidas en un conflicto, en un intento por imponer su visión del mundo, y eso implicaba derrotar al enemigo, poco a poco estas dos, miren, sí salió Godzilla, poco a poco ambas naciones, líderes, se van a dar cuenta de que un conflicto directo, o sea, un conflicto que involucrara esas armas nucleares, esas bombas de, por ejemplo, las de hidrógeno, se iban a traducir en la destrucción de otros países del planeta prácticamente. O sea, una pelea directa entre la URSS y Estados Unidos. Se van a dar cuenta ambos que iba a perjudicar a todo el mundo. O sea, así como cuando ves la película de King Kong contra Godzilla, y ellos están peleando, pero ¿quiénes son los más perjudicados? Pues los otros, ¿no? Los seres humanos. Se los llevan de paso. Pues así se dieron cuenta ambas naciones de que las demás naciones del planeta iban a salir perjudicadas si llegaran a un enfrentamiento directo con bombas nucleares o de hidrógeno. Entonces, esto de una manera muy extraña, muy paradójica, va a permitir que se desarrolle algo así como un equilibrio del terror. O sea, un equilibrio medio raro, o sea, basado en el hecho de que ambas potencias estaban conscientes de que una guerra nuclear significaba una destrucción mutua asegurada, o para todo el planeta. Entonces, como que esto impedía que fuera incluso considerada como una posibilidad el hecho de bombardearse mutuamente. Pues aquí pongo como que esto traía un balance, ¿no? Por eso se le llama el balance del terror. Pues obviamente tienen miedo de que saben que ambas naciones cuentan con un arsenal pues más o menos igual de bombas nucleares, y pues saben que no va a llevar a ningún lado tirarse bombas. O sea, si se tiran pues todos vamos a salir perjudicados, perdón. Entonces por eso aquí pongo el meme de vamos a calmar, ¿no? Y el por dos, ¿no? Porque pues ambas naciones sabían eso. Y esto de una manera muy extraña traía un equilibrio. Impedía que se tradujera esa posibilidad en un hecho real. Pero bueno, vamos a ver que más allá de los tratados, de los planes, de los tratados económicos, alianzas militares que se establecen, que ambos establecen en ambos bloques, vamos a ver que van a existir ciertas zonas donde indirectamente sí se van a enfrentar, ¿no? La Unión Soviética y Estados Unidos. Y la primera va a ser Alemania, porque Alemania pues fue el primer meollo del asunto. Recordemos que con las conferencias desde Teherán, de Yalta, de Potsdam, bueno, sobre todo cuando se reunieron Stalin, Churchill y Roosevelt, ya se había decidido que una vez vencida Alemania pues se iba a dividir en 4 zonas de influencia, de ocupación. Se la iban a repartir, ¿no? En 4 pedazos: la URSS, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos. Entonces, sin embargo, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial y efectivamente se reparten Alemania y también Berlín, la capital, la URSS como que tenía en mente una reunificación. O sea, lo que la URSS buscaba, le interesaba más que nada que se desmilitarizara Alemania y no volviera a existir una amenaza como el nazismo cerca de sus fronteras. Entonces no otra invasión alemana. Entonces lo que buscaba más que nada la URSS era desmilitarizar Alemania, que no volviera a surgir una amenaza como la del nazismo, y buscaba que lo más pronto posible Alemania se reunificara. Pero Estados Unidos tenía otra idea. O sea, para Estados Unidos era una gran amenaza tener ahí en Alemania Oriental presencia soviética, la tutela de la URSS en la Alemania Oriental, y por eso platicó con sus aliados, Gran Bretaña, Francia, y acordaron unificar toda esa zona de Alemania
en una sola zona que va a ser Alemania Occidental, y le van a ceder pues el tutelaje de Alemania Occidental a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos se va a hacer del control de todos esos territorios que se van a unificar. Ahí vemos todo lo que está en el mapa de la derecha de azul. Pues todo eso va a ser ahora de Estados Unidos. La Alemania occidental y la Alemania oriental va a quedar en manos de la URSS. Entonces esto no lo vio con buenos ojos definitivamente la URSS, porque era una confrontación indirecta, y de hecho en 1949 Estados Unidos toma dos decisiones que van a provocar la ira de la URSS. La primera es establecer una nueva moneda, un nuevo marco alemán para unificar ese territorio, y formalmente en 1949 Estados Unidos va a establecer ahí la República Federal de Alemania, y pues esto es como un acto de provocación. Entonces la URSS lo que va a hacer primero, ese mismo año va a crear por su parte la Alemania Oriental. Ahí va a crear la República Democrática Alemana. Entonces, lo repito, la Alemania Occidental se va a transformar en la República Federal de Alemania, y la Alemania Oriental se va a transformar en la República Democrática Alemana. Entonces tenemos ya una división de Alemania. Y ojo aquí, porque algo que a veces se ignora es el hecho de que a veces se dice mucho, ¿no? Yo he visto comentarios de YouTube, a veces veo videos así documentales, y la gente dice, wow, como mexicanos, ¿no? Como que siempre decimos, qué padre Alemania, hay que aprender del ejemplo de Alemania, que fue derrotada en la Segunda Guerra Mundial, y miren la gran potencia que es. O vean a los japoneses, también fueron derrotados en la Segunda Guerra Mundial, y qué rápido se levantaron. Wow, su cultura, qué padre. Y nosotros los mexicanos, o sea, hay algo de verdad en la cultura de los japoneses. Yo admiro mucho a los japoneses, son muy muy disciplinados. Eso tanto los japoneses como los alemanes creo que son muy disciplinados. Pero es una verdad a medias, porque si vemos que Alemania y Japón se van a levantar muy rápido, van a crecer económicamente después de haber sido incluso derrotadas en la Segunda Guerra Mundial, es por lo que ya dijimos, porque Estados Unidos invirtió grandes cantidades de dinero para la recuperación de estos países. En este caso en la zona de la Alemania Occidental, y también en Japón lo va a hacer. De hecho, también en Japón Estados Unidos, por medio de sus tratados económicos y alianzas militares, ya vimos que también creó la SEATO, creo que era SEATO, sí, las siglas. Ajá. Pues también ahí en Japón, en la zona del asiático, buscó influenciar, ¿no? Tener un bastión, un país que le sirviera como de satélite. Y Japón va a hacer eso, le va a invertir grandes cantidades de dinero a cambio de que Japón sea como un país que le ayude a frenar el comunismo en esa zona. Entonces, lo mismo va a pasar con la República Federal Alemana, que es la que está bajo su tutelaje. Y de hecho, esto explica, obviamente, por qué Estados Unidos invirtió grandes sumas de dinero. De hecho, inmediatamente cuando se forma la República Federal Alemana, en el 49 al 52, o sea, todo ese tiempo se integró la República Federal Alemana al Plan Marshall, y recibió tantas, o sea, ya vimos que fue una de las mayores beneficiarias una de las repúblicas más beneficiadas por parte del Plan Marshall. Y esto explica por qué en unos cuantos años Alemania Occidental se convirtió en la segunda potencia económica del mundo. O sea, sí, en poco tiempo, porque grandes cantidades de dinero fueron recibidas. Y por otro lado, también esto explica por qué la Alemania Occidental se convirtió en la zona donde Estados Unidos envió más tropas estadounidenses y armamento durante toda la Guerra Fría. Porque pues era una zona de mucha tensión, y pues estaba ya al ladito de la ocupación soviética de la otra Alemania, que era la República Democrática Alemana, ¿no? Entonces el peligro del avance comunista era muy latente y no se podía descuidar. Entonces, bueno, tenemos a una Alemania dividida, pero
hay que centrar nuestra vista, nuestra atención ahora en la capital de Berlín. Recordemos que es un caso muy complejo porque pues Berlín está en la zona que le fue entregada a la URSS. Ahí tenemos en el mapa a la derecha que ahora también Berlín, todas las zonas que antes eran de color verde, azul y naranja, se las van a dar todas a Estados Unidos también, y se va a convertir en eso de naranja o amarillito a la derecha, en el mapa de la derecha. Y la mitad de Berlín pues va a estar en manos de Estados Unidos y la otra en manos de la URSS, perdón. Entonces ahí va a haber una zona de conflicto. De hecho, como respuesta a estas medidas tomadas por Estados Unidos, por la creación de la República Federal de Alemania y la incorporación del marco alemán, la Unión Soviética va a establecer un bloqueo terrestre, porque la URSS ve con malos ojos que haya presencia pues estadounidense en la mismísima capital, en el corazón del territorio que está bajo su tutelaje, o sea, en la capital misma, porque lo ve como una posibilidad de invasión, ¿no? Entonces lo que hace es establecer un bloqueo terrestre en la frontera entre Alemania Oriental y Occidental para impedir que lleguen abastecimientos, ¿no? Comida, recursos a la zona de Berlín Occidental, que es la parte pues pro-estadounidense y capitalista. Pero Estados Unidos pues va a poder saltarse va a poder lidiar, va a poder vencer pues este bloqueo terrestre por medio de unos corredores aéreos, ya que la URSS se había comprometido desde los tratados de Yalta, Potsdam, se había comprometido a permitir siempre que los aliados, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pudieran tener esa conexión aérea con Berlín, ¿no? Con la capital. Entonces no se los podía impedir, así que durante varios meses, entre 1948 y 1949, van a estar llegando aviones estadounidenses para lanzarles comida, caramelos, lo que sea, pues a las personas que estaban ahí perjudicadas en Berlín, que no habían recibido, pues no habían podido salir, ni recibir ni comprar de fuera porque estaban bloqueados por el ejército soviético. Entonces al final no le va a quedar de otra a la URSS más que pues ceder, pero fue un área de conflicto, ¿no? Entonces vamos a ver que a pesar de todo se va a establecer, van a haber intentos por unificar Alemania, pero van a fracasar en los años 50 y al final de cuentas se va a hacer más clara la división entre el bloque occidental y oriental de Berlín y Alemania. Y ven nada más ahí ese muro, ven ahí la franja, es un video donde se muestran por varios kilómetros este famoso muro de Berlín que se empezó a construir en 1961 y que es el símbolo pues más representativo, más conocido e icónico de la Guerra Fría, ¿no? Vean nada más, varios kilómetros. Ahí está el muro de Berlín, rodeando. Entonces ahí Alemania podemos decir que fue la primera zona de riesgo, de combate, de fricción entre estos dos bandos, estas dos potencias. Ahí está, miren nada más. No se acaba todavía. No se acaba todavía el muro. Sigue rolling. Ok, ya mero. Ahí está.